Y amén. Así que mis queridos, gracias por estar junto a nosotros. Nuestra hermana Hilda dice saludos, bendiciones a mis queridos hermanos. Nuestra hermana Norma Lozao, nuestro hermano Néstor y nuestra hermana Nora, ellos dicen bendiciones hermanos en este día. Gracias por tus saludos, por hacernos cercanos, por tener este lindo tiempo de compartir. Y como hemos estado hablando, estudiando acerca de los dones espirituales, pretendo ya próxima semana terminar esta serie. Van 12 temas que hemos hablado sobre los dones espirituales. Los puedes considerar buscando ahí en el canal de YouTube ICDG Australia. Puedes considerar en la carpeta ahí los estudios de la palabra del Señor, la serie los dones, el Espíritu Santo y el hombre. Ahí están los estudios que estamos considerando en el día de hoy. Al hablar sobre los dones espirituales, al hablar sobre este tema tan interesante de la palabra del Señor, creo sin duda alguna que a veces desconocemos la obra del Espíritu Santo por ignorancia, por indiferencia y lamentablemente en algunos casos también por distorsión de la verdad doctrinal de la palabra de Dios. La obra en el Espíritu Santo convence, convierte, capacita, conduce al creyente en todo ese proceso y nos ayuda a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la santa unción que tenemos para comprender las Escrituras. Y en ese proceso, cuando nos convenció, nos convirtió, también nos capacitó. ¿Y nos capacitó para qué? Todo creyente tiene por lo menos un don espiritual. Pedro, al resumir las verdades de los dones en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, él dice, si alguno habla, tiene que ver con el don de comunicación. Hable conforme a las palabras de Dios. Hablar por hablar, argumentar por argumentar, creer o decir por decir no es suficiente. Hoy hay mucha palabrería y mucho comentario, poco contenido escritural. Es por eso que Pedro dice, si alguno habla, que tiene que ver con los dones de comunicación, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios. ¿Por qué Pedro hace esta exhortación? Si tú miras conmigo en Primera de Pedro, en el capítulo 4, dice el verso 10, cada uno según el don que ha recibido. Todo creyente ha recibido por lo menos un don. Usted, hermano y hermana, independientemente de la edad, decíamos o preguntábamos en la semana pasada, ¿qué pasa si el creyente no utiliza sus dones espirituales? Como todo miembro en nuestro cuerpo, si tú amarras tu mano por un mes, 2 meses o un año a tu cuerpo, esos músculos se dañan, se atrofian. Así también el creyente, cuando no desarrolla los dones espirituales que el Señor le ha dado, se atrofia y también, no solamente el creyente, es afectado la obra del Señor. En Primera los Corintios, en el capítulo 12, verso 7, dice que los dones fueron dados para provecho. El término suferón, provecho, que aparece en Primera los Corintios 12, 7, tiene que ver con beneficio del cuerpo y de la obra. Cuando usted desarrolla el don, el cuerpo del Señor es edificado, el cuerpo del Señor es ministrado. Es por eso que Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido y tiene un mandato, ministrelo a los otros como buenos administradores. El término administrador acá tiene que ver con diaconía, con servicio. Y la diaconía tiene que ver, el término diacuos tiene que ver con servicios, prestar, suplir una necesidad, como en el caso de Hechos capítulo 6, para atender. Así el don también, cuando lo utilizamos, somos de bendición para suplir necesidades en el gran engranaje que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como un símil, una ilustración, como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Ahora, se requiere, dice el apóstol Pablo, de los administradores que cada uno sea hallado como fiel delante del Señor. El Señor espera que en nuestro servicio, que en nuestra disposición, nosotros seamos fieles. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, ahora bien se requiere de los administradores, de los servidores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué significa fiel? Que cumple lo que se le ha encomendado, que marca la medida perfecta. De hecho, en la balanza nuestra, la aguja que mide los pesos se llama fiel. Cuando yo compro un aparato de sonido, me dicen que es de alta fidelidad. Y fidelidad significa lo más pegado, cercano al original. Es decir,
que la fidelidad del creyente se mide en cómo él cumple los mandatos del Señor. Él cumple el deber del Señor y para Pedro que desarrolle sus dones. Cuando hablamos de los dones, estamos dividiendo los dones en su estudio, los dones de comunicación y los dones de servicio. Ya hemos hecho mención de los dones de comunicación, ahora estamos hablando sobre los dones de servicio. Y dentro de los dones de servicio podemos hablar de aquellos dones que tienen que ver como el don de ayudar o el don de servir, el don de repartir o el don de dar, que lo estudiamos la semana pasada, el don de gobernar, presidir, de administrar, que son capacidades dadas por el Espíritu Santo a los creyentes para que estos creyentes a su vez suplan necesidades, tanto en el área de administración como en el área de presidir. Ahora, en Efesios capítulo 4 se hace mención de que hay ciertas personas que el Señor Jesucristo toma y los entrega a la obra suya como un dómata, como un regalo. Ya no es como un carisma de los dones espirituales, sino que toma el Señor a hombres que Dios llama hacia el ministerio, capacitándolos de forma especial para que ellos conduzcan la obra del Señor. Aquí estamos hablando de que todo creyente tiene don, todo creyente debe servir, pero hay hermanos que tienen un don desarrollado de servicio y de ayuda. Todos deben ser generosos, todos deben dar, todos deben apoyar la obra de Dios, pero también encontramos que hay creyentes que viven dando continuamente porque Dios les ha dado el don de repartir o el don de dar. Hay hermanos que tienen la capacidad de dar dirección, de administrar, de presidir, porque Dios les ha dado esa capacidad. Vamos a considerar ahora otro don que tiene que ver con el don de la misericordia. En Romanos capítulo 12, verso 8, Pablo dice así: el que hace misericordia agrega con alegría. El término misericordia, leos, que significa compasión o lástima, no es solamente un sentimiento, una sensibilidad, un aspecto emocional. Es cierto que todos los creyentes, escúchame bien, todos los creyentes deben mostrar compasión, es decir, actos de amor como Cristo lo hizo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5, verso 7 lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, el don de misericordia, todo creyente debe tener ese corazón. Misericordia, en latín viene tener corazón por aquellos que están en condición de miseria. El don de misericordia, que no todos los creyentes tienen, pero que todos los creyentes deben tener misericordia. El don de misericordia tiene que ver con una persona capacitada por el Espíritu de Dios para sentir y ayudar a los que sufren, animar a los caídos y levantar a los quebrantados de corazón. Mira qué interesante. El que tiene el don de misericordia se mueve a compasión, se mueve a ayudar, a suplir, a atender, a levantar al caído, a restaurar al que tiene un corazón quebrantado. La misericordia debiera estar en todos los creyentes, pero el don es una dedicación a esa bondad con benignidad. Es la expresión práctica del amor de Dios. Recuerdo hace años atrás que mi madre todos los días, sábado, tempranamente partía con algunas bolsas de cosas, de comida, hacia un sector, ella visitaba un manicomio, un lugar donde había un grupo de creyentes que hacían comidas, atendían, bañaban, cuidaban a todos los internos en ese manicomio, personas que lamentablemente por desequilibrios mentales estaban recluidos en ese lugar. Y yo decía, ¿cómo es que mi madre pensaba, cómo es que ella puede ir a atender? Y muchas veces, muchos de ellos o podían ser violentos o podían ser completamente indiferentes o algunos tremendamente afectivos. ¿Cómo tenía ese corazón para suplir, para ayudar? Don de misericordia. Dentro de la obra del Señor tenemos a personas. Ahora, hay tres aspectos interesantes que creo que desarrollan aquellos que tienen este don de misericordia. En primer lugar, tienen un sentir de compasión por los demás. Mira las dificultades, miran el dolor, perciben el dolor, sentir compasión por ellos. Y ese sentir los provoca a una acción de socorro. No están tranquilos si no pueden ayudar
en algo. No están tranquilos si no ven la forma de poder socorrer. Y produce gozo el ser parte de esa solución en forma activa. Es decir, que esa persona que tiene ese don ve la necesidad. Todos nosotros la vemos. Pero el que tiene ese don tiene esa bondad práctica de parte de Dios de suplir, de socorrer. Y cuando lo hace con gozo, independientemente de la reacción de la otra persona. Porque por lo general, por ley de reciprocidad, nosotros esperamos que si damos una atención, la atención vuelva a nosotros. El Señor Jesucristo dice, ¿qué sentido tiene si invitas a alguien que más adelante te va a invitar? ¿Por qué no lo haces con los pobres, con los necesitados? El don acá tiene que ver con sentir compasión, producir un socorro, buscar la forma de ayudar, y cuando ayuda produce satisfacción y gozo en el corazón. Permíteme darte algunos síntomas que creo prácticos o evidentes de aquellos que tienen este don de la misericordia. En primer lugar, sensibilidad y lágrimas frente al dolor ajeno. Emocionalmente se involucran. Segundo, quieren alcanzar y ayudar a los que están en miseria. Normalmente no pueden resistir estas publicidades de niños en diferentes países en necesidades o situaciones críticas. Es muy sensible a las heridas de otras personas, tanto emocionales como también necesidades físicas. Es grato estar en su presencia porque ellos, por lo general, los que tienen el don de misericordia, tienen mucha ternura, son muy cariñosos y también son muy preocupados, tienen preocupación. Su pregunta es ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? Y su pregunta es clara, es sincera, es directa, y es grato estar en presencia de aquellos que tienen ese don de misericordia porque transmiten cariño, comprensión y atención. No sienten repulsión al ver a gente pobre, sino que normalmente piensan, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo ser de bendición en su vida? Necesitamos este tipo de personas. Por lo general lo vemos atendiendo a personas en necesidad. Normalmente son los que primero se están visitando en los hospitales a personas que tienen necesidad, y son tan útiles porque producen una cobertura de cuidado, de cariño, de atención dentro de la obra del Señor. Dentro de los dones de servicio también está otro aspecto interesante. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente, que Dios le dio a otros, si estás ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12, el verso 9, dice, a otros fe por el mismo Espíritu. Y vemos acá que hay algunas personas que Dios les ha dado el don de fe. La palabra fe, pistis, pistenus, que significa confianza. La fe es algo que todos los creyentes tienen que practicar, pero algunos tienen una capacidad sobrenatural. Pueden ser mucho más, pueden ser muy destacados y ejemplares en la manifestación de esa fe. Podemos decir, para ampliar un poquito más el concepto, podemos definir que el don de fe es una persona capacitada por el Espíritu de Dios. Nuevamente quiero resumir algo. Cuando hablamos de los dones del Espíritu, son carismatas, caris, que tiene que ver con esa capacidad dada por el Espíritu Santo al creyente. Ahora, ¿cuándo recibimos los dones? En el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos coloca en el cuerpo de Cristo. En ese momento, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, somos bautizados y puestos en el cuerpo de Cristo y somos también capacitados. Ahora, el don acá de fe tiene que ver con persona capacitada por el Espíritu de Dios para hacer cosas extraordinarias, confiando en la provisión de Dios en forma sobrenatural. En otras palabras, una persona que cree en el poder de Dios en circunstancias, escúchame bien, especiales. No tiene que ver con milagros o grandes hazañas. Tiene que ver con la confianza en Dios, que Dios va a obrar. No tiene que ver con milagros o sanidades, sino más bien con proyección de ministerio. Estamos hablando de dones de servicio. Tienen un entendimiento, creo que aquellos que tienen este don de fe, tienen un entendimiento extraordinario de la voluntad de Dios y la capacidad de confiar en Dios casi para lo imposible.
Hace años atrás, cuando estudiaba en Argentina, en Palabra de Vida, que fue fundada por un misionero americano llamado José Jordán, fui testigo del crecimiento no solamente numérico, sino también estructural del seminario, del Instituto Bíblico. Vi todas las semanas, venían los camiones con bloques de cemento. Ese hombre tenía ese don de fe. Dios lo llamó y de la nada Dios le proveyó para comprar un lugar, un terreno cerca de un campamento, de una laguna. Sin mayor valor, creo que era un gallinero en su principio, y el Señor le dio esa visión y le dio ese don de fe, y él vio en el futuro cómo sería una cuna de formadores, de misioneros, de líderes, de pastores, hacia el mundo entero. Y hoy, años después, podemos decir que sin duda alguna José Jordán tenía ese don de fe por el ministerio extraordinario de ver lo que nosotros no, que el común de los creyentes no ve. El poder de Dios en proyectos, en ministerio, en una forma especial. Ahora, cuando hablamos del don de fe, recuerdas, 1 Corintios capítulo 12, verso 9, Pablo dice, a otro fe por el mismo Espíritu. No hay mayor definición, pero podemos, a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia del cristianismo y del ejemplo, podemos hacer algunas distinciones o descripciones de este don. Permíteme decirte algo. Tenemos que hacer una distinción entre cuatro tipos de fe que encontramos en el Nuevo Testamento. Primero, hay que hacer la distinción. El don no tiene que ver con la fe salvadora. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, verso 8 y 9? Esta fe salvadora es universal. Todo creyente la tiene. Si no tiene esta fe, no puede ser salvo. Efesios capítulo 6, verso 2, capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe. El don de fe no tiene que ver, en primer lugar, con la fe salvadora. Tampoco tiene que ver con el cuerpo doctrinal. Es interesante que en Hechos capítulo 14, verso 22, cuando Pablo y Bernabé vuelven a visitar las iglesias que han formado, les animaron a continuar en la fe. La fe acá tiene que ver como cuerpo doctrinal. En Judas, verso 3, Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Entonces, hay una fe que tiene que ver con la fe salvadora. Hay otra fe que tiene que ver con cuerpo doctrinal, y como cuerpo doctrinal somos llamados a contender, a proteger, a conocer y comunicar la fe que tiene que ver como cuerpo doctrinal. Es por eso que cada iglesia debe tener su declaración doctrinal, y todo creyente miembro de una iglesia debe estar de acuerdo por lo general en los puntos principales de la confesión doctrinal de su fe. Tercer lugar, no confundir la fe con el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 5, verso 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y el fruto de la fe ahí, o el fruto de la fe, tiene que ver con constancia y tiene que ver con fidelidad en el creyente. Pero el don de fe tiene que ver con aquellos hombres y mujeres capacitados en forma especial para ver la mano de Dios en situaciones y en proyectos que para nosotros, para el común de las personas, es imposible. Permíteme hablarte de tres aspectos de este don de fe. En primer lugar, el que tiene este don de fe tiene un entendimiento extraordinario de la voluntad de Dios. Sabemos por 1 de Juan capítulo 5 verso 14 que sabemos que Él nos oye en todo lo que pedimos. Ellos tienen una fe increíble, casi como la ilustra el Señor Jesús. Si tuvieses fe como un granito de mostaza. Estos hombres y mujeres tienen un sentido extraordinario de comprender la voluntad de Dios en sus vidas y se encaminan. Normalmente son misioneros que van a ministerios o levantan ministerios, ya sea seminarios, iglesias, que increíblemente confían en Dios y Dios comienza a proveer de forma casi milagrosa los recursos para la obra. Otro aspecto interesante de este don, se especializan en lo imposible, es decir, humanamente hablando, le creen a Dios y se involucran en ministerios, en proyectos donde uno observa, humanamente es imposible poder hacerlo.
Y en tercer lugar, anuncian lo que pasará en el futuro para la gloria de Dios. No es que hacen profecía, no es que son profetas, sino que sencillamente logran ver anticipadamente lo que Dios va a hacer, ya sea en la fundación de una iglesia que se convierte en una mega iglesia con otras iglesias más, un seminario, incursión en la obra del Señor. Ahora, posibles síntomas de aquellas personas que tienen este don de fe. Desean aceptar las promesas bíblicas, le creen a Dios iba a decir ciegamente, pero ciegamente no es la expresión correcta. Le creen a Dios en todas las circunstancias de la vida. Entienden lo que Dios va a hacer en una situación a través de sus promesas. Logran ver lo que aún nosotros no podemos ver. A veces como Sarai nos reímos diciendo, es imposible que Dios haga esto porque yo ya soy vieja y he dejado la costumbre de la mujer. Pero aquellos que tienen este don de fe logran creer mucho más allá del común de la gente para ver lo que Dios hará. Y es una persona, escúcheme bien, de oración, pero también de acción. Ora y depende y toma pasos de fe en la obra del Señor. Los grandes misioneros como David Muir, Hudson, David Livingstone, fueron hombres que le creyeron a Dios y Dios fue apoyando, proveyendo para la obra del Señor en forma increíble. Don de fe que le cree las promesas, los proyectos. Personas capacitadas por el Espíritu de Dios de forma extraordinaria para confiar en la provisión de Dios de forma sobrenatural. En otras palabras, son personas que creen en el poder de Dios en circunstancias especiales. Y esto no tiene que ver con milagros o sanidades, sino con la proyección de ministerios en la obra del Señor. Y permíteme cerrar, ya el tiempo ha avanzado, con el último don de servicio. Hemos hecho mención de los dones de servicio: ayuda, servicio, repartir, dar, gobernar, presidir, administrar, el don de misericordia, el don de fe. Y por último, clasificado también como dones de servicio, tiene que ver con discernimiento de espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice: a otros discernimiento de espíritu. La raíz de la palabra discernimiento es diacrisis, de donde nosotros sacamos el término juzgar, discriminar o marcar la diferencia en otras cosas. Principalmente creo que este es un don que fue muy operativo en el comienzo de la iglesia del cristianismo. ¿Por qué? Porque al principio de la iglesia no existía el Nuevo Testamento, no existía la palabra de Dios y muchos falsos se levantaron. Muchos comenzaron a enseñar, a indicar. Entonces aquellos hermanos que tenían este don de discernimiento en forma especial, muy desarrollado, lograban discernir que aquella enseñanza era falsa o no. Es por eso que el Señor capacitó a los apóstoles con señales distintivas de apóstol. ¿Para qué? Para que no se confundiese la enseñanza autoritaria de ellos de parte del Señor, no dictatorial, sino la autoridad de Dios en el mensaje que ellos proclamaban. Pablo enfrenta una situación interesante en el libro de Gálatas y él dice que cualquiera que anunciare otro evangelio que no sea el que él les anunciaba era un anatema. ¿Por qué? Aunque dijera me lo reveló un ángel u otra persona, que sea un evangelio contrario a las escrituras. Como no había Biblia, como no había palabras de Dios, se necesitaba el discernimiento de hombres espirituales que lograran determinar y detectar eso. Simón el mago quiso comprar la capacidad de compartir el Espíritu Santo. Entre paréntesis, en la historia del cristianismo, cuando la Iglesia Católica quiso comprar terrenos mostrando la espiritualidad y comprar los terrenos, se llama simonimia en la historia del cristianismo, que es aparentar cosas, compra, falsedad. Queridos, es por eso que fue tan necesario en la iglesia del primer siglo. Cuando ya comienza a circular el Nuevo Testamento, ya tenemos palabras para defender. Los creyentes del primer siglo comienzan a defender sus doctrinas porque ya tienen palabra de Dios circulando. Pero mientras no existía la palabra de Dios, ¿cómo ellos lo hacían? A través del discernimiento de espíritu. En el Nuevo Testamento encontramos la orden, escúchame bien, de practicar el discernimiento espiritual. De hecho, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, ya son cartas más tardías de Juaninas o del apóstol Juan. En Primera de Juan 4:1 dice: amados, él dice, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus y si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando él está escribiendo profetas, porque decían así dice el Señor, pero no eran profetas de Dios. Y como no había todavía Nuevo Testamento, se les llama a que practiquen el discernimiento espiritual. Y ese discernimiento venía por obra del Espíritu Santo y por comprensión de la palabra de Dios. Lo vemos también en la advertencia renovada que vemos a la iglesia continuamente. Pablo escribió, por ejemplo, a Timoteo, hablando acerca de tiempos finales. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Este mismo principio esta misma actividad de discernir, la vemos en 1 Timoteo 4, 1. Pablo escribe, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar significa abandono completo y definitivo de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Queridos, en el día de hoy proliferan estas falsas enseñanzas. Lo vemos en situaciones de relaciones interpersonales en la iglesia, en el ministerio de juzgar, y aquí hay un aspecto práctico. El discernimiento también lo podemos ver no solamente por falsa enseñanza o discernimiento de error, verdad, con respecto a la palabra de Dios, sino que en una forma práctica dentro de la obra del Señor hay hombres y mujeres que Dios le da esta capacidad, esta crítica de poder evaluar, de poder discernir. Presta atención a lo que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto cuando ellos estaban litigando, teniendo problemas de relación interpersonal entre los creyentes, discutiéndose, peleándose, llevándose a los tribunales. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 5, para avergonzaros lo digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y estos ante los incrédulos. Observa qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay entre medio de ustedes, no hay entre vosotros que haya alguien que pueda hacer, que pueda discernir, llevarlos a tomar una decisión que sea sabia. Dice verso 5, sino que verso 5, 6, capítulo 6, verso 5, pero para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pudiera juzgar entre sus hermanos. Aquí vemos entonces el desarrollo práctico de este don, que tiene que ver con persona capacitada por el Espíritu de Dios para distinguir cuando un hombre hablaba de parte de Dios o no, antes de completarse el canon. Pero también lo podemos ver en un aspecto práctico, poder ver más allá, oír más allá de las palabras. En la iglesia primitiva había profetas, maestros, apóstoles y evangelistas, yendo de iglesia en iglesia. Sin un Nuevo Testamento escrito, tenían que depender de este don para discernir si ese hombre o esa mujer que estaban hablando lo hacían de parte de Dios. Hay cosas que a veces no vemos cuando estudiamos las Escrituras. Cuando tú lees la segunda carta a los Corintios, que es la cuarta carta que Pablo escribió a los hermanos, entre la iglesia habían aparecido algunos falsos apóstoles. Y aún tenían supuestamente cartas de los apóstoles en Jerusalén para darles autoridad a ellos. Es por eso que Pablo pregunta, ¿ustedes necesitan que yo les traiga una carta de apóstol? ¿No son ustedes carta abierta? ¿No son ustedes mi propia carta, mi propio testimonio? Y en el capítulo 12 de 2 Corintios, verso 12, Pablo les dice, yo tengo las señales apostólicas. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido? Falsa enseñanza, falsos maestros, como también ocurre en el día de hoy. Creyentes que a veces se apropian de una verdad, de un solo concepto de verdad y guerrean con esa sola verdad sin comprender todo el consejo de la palabra de Dios, mejor dicho, la revelación progresiva de la palabra de Dios. Ahora, con respecto al discernimiento, 3 áreas importantes de la evaluación del don en el día de hoy. Es decir, en ese aspecto práctico de este don de discernimiento, podemos decir, discernir la capacidad de una vida como la de un orador. Es decir, hay hermanos que tienen esa capacidad de poder discernir, primero, la calidad de una vida como la de un orador. Yo recuerdo hace años atrás en una iglesia
cuando llegó un predicador muy apasional, muy efusivo, muy espiritual, con una muy buena imagen y una muy buena elocuencia. Para algunos hermanos algo, como dicen acá, no match, algo no hizo clash, algo ocurrió que se desentendió parte de la congregación con él. Al estudiar un poco más la vida de este gran orador y comunicador, hacía meses que había abandonado a su esposa y sus hijos en el sur de Chile, del sur de mi país, y se había dedicado a dar vueltas y predicar y era muy, ¿cómo diría yo?, muy cariñoso con el sexo femenino, olvidando su responsabilidad, traspasaba límites. Pero cuando uno lo oía hablar y comunicar, wow, qué increíble. ¿Qué le faltaba a la gran mayoría? Discernimiento. Ahora, el discernir la palabra de un orador para evaluar su enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Hoy a través de la net hay muchos buenos predicadores y un montón de buenos oradores, pero no siempre enseñan o ponen en alto la palabra de Dios. Y a veces se enredan en pequeñas cositas, en pequeñas terminologías e ignoran cuál es su forma de interpretar las escrituras. He oído a tremendos comunicadores, pero yerran malinterpretando las escrituras, pero son muy buenos aplicando las escrituras, que son dos cosas completamente interesantes. El que tiene el discernimiento logra separar. Discernir en disputas entre hermanos para determinar cuál es la mejor decisión. Necesitamos, hermanos, porque a veces hay problemas de relaciones interpersonales y estos hermanos que tienen esta capacidad de discernir dan muy buenos consejos y logran ayudarnos a ver. A veces nosotros nos cerramos. Hay personas que, o nosotros, voy a incluir que nos cerramos en ciertos temas y cuando nos encerramos y somos muy etnocéntricos, no vemos nada más que lo que queremos ver, no oímos otra cosa y a veces suele ocurrir que cuando oímos algo diferente, no le prestamos atención con la capacidad de comprensión, sino con la capacidad de crítica. Oímos para rebatir, oímos para contradecir y estamos esperando en qué momento se va a equivocar, como los fariseos intentaban hacer con Jesús, para condenar, para criticar. Quienes tienen el don logran discernir y dar buenos consejos. Por último, posibles síntomas. Algunos ven esto en aspectos prácticos. Un sentido para reconocer la inconsistencia en personas y enseñanza. Segundo, una tendencia a estar siempre examinando lo que está equivocado o cómo puede mejorárselo, si se lo puede mejorar. La capacidad de colocar cosas por categorías y pensar en pasos más lógicos. Un buen entendimiento de las escrituras. Reconoce fácilmente malas interpretaciones de sermones. Frustración cuando las verdades están aplicadas equivocadamente o la enseñanza falsa son aceptadas, mal aplicada, en este caso las escrituras. Esas son algunas características interesantes de lo que es este don de servicio, este don de misericordia, este don de discernimiento de espíritu y este don de fe que hemos tratado en el día de hoy. Próximo tema, próxima semana, vamos a considerar 4 dones que están clasificados como dones de señales, que son milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a mirar estos dones a la luz del consejo de la palabra de Dios y luego de estudiar el consejo de la palabra de Dios, tomar decisiones, no por lo que siento, no por lo que quiero, no por lo que me gustaría o no por mi propia experiencia, porque aquí el filtro de las verdades no es lo que siento, no es lo que creo, es lo que Dios dice en su palabra. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por el día de hoy, por darnos esta linda oportunidad de poder estar juntos y estudiar también tu palabra. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que hoy están junto a nosotros, también por sus saludos, sus expresiones de cariño. Danos, Señor, este desarrollo de hombres y mujeres capacitados. Que mis hermanos puedan a través de este estudio discernir o lograr ver cuál es su don, cuál es su capacitación, para que lo pongan, Señor, en disposición de tu obra. Tal vez somos la última generación en esta tierra antes del traslado de la iglesia. Señor, que cuando tú vengas nos halles siendo fieles. ¿Qué es eso?
cumpliendo con el llamado que tú nos has dado. Te agradezco, Señor, y añade tu bendición a las reflexiones que hoy hemos hecho a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.